Vamos a comenzar. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este segundo coloquio de Ecologías Críticas, organizado por el proyecto UACIT, Problemas de las Posthumanidades Materialistas entre el Fondo Común Molecular y la reivindicación de lo específico en los feminismos y ambientalismos críticos, dirigido por Noelia Billy y Guadalupe Lucero. En este segundo panel del día vamos a escuchar dos ponencias. La primera, titulada Intimidades inhumanas, aire, agua y transorientación en películas experimentales latinoamericanas, presentada por Salomé López Coelho. Y la segunda, La tierra y la lengua, indagaciones materialistas entre la geología y la geografía, presentada por Franca Macchioni y Gabriela Milón. Vamos a presentar entonces brevemente a las expositoras. Salomé López Coelho es investigadora postdoctoral en la Universidad de Utrecht. Su trabajo se sitúa en la intersección entre cine, estética y humanidades medioambientales y analiza cómo el cine contemporáneo configura la memoria del extractivismo como forma de violencia ecológica, rastreando sus vínculos con otras historias de la violencia. Muchas gracias, Salomé. Te pasamos la palabra. Muchas gracias. Gracias, Guada, por la invitación y a todo el equipo por la organización. Es una alegría sumarme, aunque, bueno, solo online. Espero que pronto pueda sumarme ahí también y visitarlas en Buenos Aires y en Córdoba, quién sabe. Bueno, es también una alegría enorme compartir mesa, panel, pantalla con la querida Gaby y Franca. Y bueno, aquello que ahora compartir va a ser literal porque voy a compartir mi pantalla, a ver si la logro encontrar. A ver, ¿dónde está? No ve nada, ¿no? Todavía no. No, todavía no. Perdón. Un segundito, porque ahora estoy en varias páginas. A ver si... Ahora sí. Ahí está. Ok, bueno, en esta presentación lo que me interesaría pensar son como ciertas películas experimentales latinoamericanas centradas en el aire y el agua producen formas de desorientación que desestabilizan las coordenadas habituales, perceptivas y de especie. Voy a trabajar tres nociones que se imbrincan entre sí: desorientación, transorientación y encuentro amoroso o amateur, para proponer que estas películas reconfiguran nuestras maneras de percibir, habitar, sentir y relacionarnos con las materialidades del agua y del aire. En un primer momento me interesaron películas experimentales enfocadas en el aire, las atmósferas, el cielo, la respiración o el viento, solo que cuando empecé a armar una especie de atlas de imágenes y movimientos sobre películas de películas experimentales que se enfocaban en el aire, lo que pasó es que inmediatamente descubrí que casi inevitablemente también trataban del agua. Un primer ejemplo de perdón, ¿qué pasó acá? ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Yo no escucho ni veo a nadie. Salo, estamos viendo. Okay. Sí, estamos viendo la primera placa. Viendo bien. Gracias. Bueno, entonces, un primer ejemplo de este enmarañamiento entre el aire y agua es Niebla, una película de la directora Flavia de la Fuente, argentina, y aunque el título anuncia a la niebla como protagonista, y por eso fue una de las primeras películas que yo fui a ver y a dialogar con, lo que pasa es que el mar tiene exactamente el mismo protagonismo, como podemos ver en la imagen en la pantalla. Es filmada enteramente en la playa y la cámara, situada entre la orilla y agua, muestra al mar y a la niebla como una especie de continuo. La paleta gris disimula las fronteras entre atmósfera y hidrósfera, mientras el diseño sonoro, que acá no escuchamos, pero el viento y el oleaje forman un único campo de interferencia, producen un estado perceptivo más allá, que nos lleva más allá de la separación entre una esfera y otra. Pero algo similar pasa también
con otra película, Cielo abierto, mar abierto, suelo abierto, de Libertad Gils y Martin Baus, de 2021. Desde sus primeras imágenes vemos este entrelazamiento entre aire y agua. Filmada en Super 8, es una película bellísima, inicia con pájaros en vuelo y un sonido que remite a un ambiente submarino. La imagen permanece en el plano aéreo, pero el sonido sugiere inmersión. Superposiciones, tonos azulados y variaciones tímbricas generan entonces este entrelazamiento denso entre aire y agua. Un tercer ejemplo, pero habría muchos otros, es esta película El río que se levanta, de la directora mexicana Mariana Dianela Torres, un río que flota en el cielo, inverte nuestras coordenadas perceptivas, ¿no? Lo que vemos es un cielo y sobre ese cielo un río, un hilo de agua que se mueve, no sabemos muy bien en qué dirección, y por lo tanto la superficie y la profundidad se desplazan, el agua deja de estar abajo, como sería de esperar, y se desplaza hacia el cielo, reforzando entonces esta inestabilidad entre atmósfera e hidrósfera. Y esto lo verifiqué no solo en películas, pero también desde la teoría. La investigación reciente sobre cine elemental, como señalan Tiago de Luca y Matilda Mroz, reconoce precisamente la afinidad entre aire y agua desde sus asociaciones míticas y psicoanalíticas hasta sus dimensiones espirituales y oníricas. En estas películas se cultiva una especie de desorientación perceptiva en que las distinciones entre arriba y abajo, dentro y fuera, aire y agua, comienzan a repensarse. Pero este trabajo de desorientación no se limita a la dimensión espacial o elemental. También se desplaza hacia una desorientación de especie a medida que comienzan a tomar forma perspectivas multiespecíficas. Volvamos al cielo abierto, a la película que mencioné. Los versos finales... Te interrumpo un minutín. ¿Vos estás pasando las diapos o estás siempre en la primera? Sí. Ah, porque estamos siempre en la primera. Solamente vemos la primera, la tapa. A ver si... Bueno, gracias por avisar, porque sin eso va a ser... Casi todo está en las imágenes. A ver. Lo voy a tratar de hacer desde otro lugar. ¿Dónde está? Y ahora, qué bien. Ahora... Lo mismo, claro. Yo Ahora estoy se ve, pasando ahí estamos en desorientación, enredos entre aire y agua. Ok, bueno, estas eran las primeras películas A que ver, yo trata de hablaba. pasar una. ¿Y ahora? No, estamos en la misma. Lo que pasa es que estamos viendo tu pantalla, o sea, estábamos viendo la pantalla, pero no estabas pasando como a modo presentación. Estaba como se veía. ¿Y ahora? Ahora vemos desorientación, enredos entre aire y agua. Y ahí pasó. Ahí estamos en desorientación perceptiva. Gracias. Hablando en desorientación, no podía ser más desorientado esto, ¿no? Así que me parece adecuado, perdón. Desorientación Pero quisiera en todos los sentidos. Pero quisiera dar un poco de espacio también acá a estas imágenes, si no las pudieron ver antes, que son las películas que estaba hablando. Niebla, esta que filma el mar y la niebla al mismo tiempo, a pesar de que se llama Niebla. El cielo abierto, donde miramos al cielo, pero escuchamos sonidos desde abajo del agua. Y el río que se levanta, donde miramos al cielo y es un hilo de agua, un río que vemos atravesando la imagen horizontalmente. Y yo lo que decía es que instaron entonces esta desorientación entre lo que es cielo y mar, arriba y abajo, adentro, afuera, adentro, fuera, pero también una desorientación específica, ¿no? Retomando acá la película Cielo abierto, suelo abierto, mar abierto, de Libertad Gils, podemos ver que en sus frases finales, aparece al final de la película, hay unos versos del poeta Carlos Bejar Portillo que dicen: seré un pez entre el cardumen o su comida en la inmensidad. Estas líneas articulan verbalmente lo que la película venía insinuando a través del sonido y de la imagen.
Nos concretamos como miembros del cardumen, mirando hacia arriba por debajo del agua, o como peces dentro de las cajas amenazados por los depredadores, tanto aves como humanos. La perspectiva humana queda así desorientada, pero no permite hasta el final identificarse con un único punto de vista. La hibridación humano-pez aparece de manera prominente en un otro cortometraje, Pataqui, de 2019, de la cineasta brasileña Everlane Moraes. El corto sigue a 3 personajes atravesados por la escasez de agua y los inscribe en la tradición afrodiaspórica de los pataquíes. Pataquíes son relatos mitológicos transmitidos oralmente que guían a los seres humanos impartiendo sabiduría moral, espiritual y social procedente de los orishas. Y el pataquí de esta película es que una noche de luna llena, Yemanjá, el espíritu diosa del agua de la religión Yoruba, convoca a sus hijos y hijas a romper los muros de la ciudad y volver al mar. En este contexto emerge una figura humana con cabeza de pez, de espaldas a la cámara y acostada en una cama. Un cuerpo no binario, un cuerpo multiespecie en transición entre géneros, especies y estados elementales. En el cortometraje de Lucrecia Mattel, Pescados, la desorientación se extiende además a los dominios del tiempo y la tecnología. Este film de 4 minutos muestra un cardumen de carpas emergiendo de aguas verdes, cantando con voces humanas y diciendo que soñaron que eran autos. Si bien la película opera principalmente mediante la antropomorfización de los peces, como Lucy Bollington destaca en su análisis de la película, al mismo tiempo desestabiliza distinciones entre sueño y vigilia, entre existencia tecnológica y animal. Además, la elección por el título Pescados, ¿no?, que insinúa que están muertos o en vías de morirse, en lugar de pez, que indicaría lo vivo, provoca una perturbación entre las categorías de vivo y muerto. Emerge más bien como seres no/vivos, usando una terminología de Marieta Radomska, y esta barra apunta al enredo procesual entre orgánico e inorgánico, vivo y no vivo, y a las dinámicas de crecimiento y de composición. Este concepto resulta productivo para comprender las relacionalidades en juego en Pescados y en otras películas, ya que también remite a cambios en los estados de la materia, un proceso crucial para pensar en el enredo del aire y agua en sus estados transicionales. El cine no está allí para reflejar una taxonomía estable de vida y no vida, sino para acompañar su transformación mutua a los bordes inestables de esas taxonomías disponibles. En conjunto, estas películas, aunque se asientan en una perspectiva humana, la abren y la descentran mediante las posibilidades imaginativas y especulativas del cine experimental. La desorientación también abre a otras orientaciones. Estas películas generan una reorientación perceptiva. No resuelven la ambigüedad para producir una nueva estabilidad, la sostienen y con eso transforman nuestra relación con el espacio, el tiempo, la materia y los dualismos. Con ángulos inestables, paisajes sonoros, color y superposiciones, producen desplazamientos entre lo humano y lo más que humano. Lo que me interesaría plantear es que esta desorientación no es solo pérdida de coordenadas, sino la condición desde la cual se ensaya otra forma de ubicarse, que voy a llamar transorientación. Parto de la noción de transcorporalidad de Stacy Alaimo, donde cuerpos y entornos son materialmente inseparables. Flujos, sustancias y redes invisibles atraviesan el aparente límite del yo, transformando al sujeto en un sujeto poshumano ya hecho de la misma materia del mundo. Y desde acá propongo una orientación perceptiva transcorpórea o una transorientación. Orientarse o situarse nunca es ocupar un lugar fijo ni una experiencia exclusivamente humana, sino inscribirse en un campo donde lugares y posiciones emergen relacionalmente. El trans, en transorientación, nombra la orientación como devenir con otras especies y materias. Igual que la transcorporalidad, la transorientación desplaza lo humano como eje de percepción,
y se organiza en torno a un estar en el enredo con orientaciones múltiples, móviles y coemergentes. La transorientación, como me gustaría pensarla acá, abre un espacio singular de encuentro que entiendo tanto como amoroso en el sentido que propone Joanna Zielinska, como amateur, informado por el cine de Flavia de la Fuente, que ya mencioné y en cuyo trabajo me gustaría ahora detenerme, que es lo que vamos a ver un poco en la pantalla ahora. Tomando la etimología positiva de amateur, del latín amator, amante, lo uso no para sostener la división profesional-no profesional, sino para nombrar a la que ama. Varias películas de La Fuente surgen de sus visitas diarias a la playa de San Clemente del Tuyú, en la provincia de Buenos Aires, donde la cineasta, crítica y programadora reside. De La Fuente recorre la playa todos los días, nada con frecuencia, pasea a su perra Solita, que también da el nombre a la productora, y este compromiso continuo y atento transforma la playa en un lugar de encuentros amorosos sostenidos. Su trabajo puede pensarse como un video diario, donde acontecimiento y registro coinciden. El registro simultáneo de imágenes y sonidos forma parte de la experiencia de los hechos, acentuando la sensación de inmediatez y una habitabilidad persistente de la playa a través de la revisita de los eventos: filmar, fotografiar, escribir, editar. Este encuentro no es solo amoroso, sino específicamente marcado por lo que Sales Kobylanski llama de busca estética del amateur, que caracteriza de La Fuente, marcada por una curiosidad generosa, una atención amable y una intimidad con los mundos que atraviesa con su cámara. Escenas en el mar, que es la película que está ahora pasando en la pantalla, es el primer film de La Fuente y ofrece un ejemplo claro de este encuentro amoroso. Y para eso voy a pasar acá un minutito de la película para que vean a qué me refiero. Espero que se escuche, a ver. No se oye, Salo, igual. Bueno, no podría ir mejor esto, pero bueno. Voy a tratar de explicar. Mientras la cineasta filmaba la playa cotidiana, como vimos, capturando sus variaciones sutiles y cambiantes, principalmente a través de movimientos del mar y los colores del cielo, con una cámara fija y planos largos, la voz de un niño irrumpe fuera de campo. El niño le pregunta qué está filmando y se pregunta si no estará perdiendo lo más valioso, que son sus perros. Con alegría pura, llama a los perros y redirige con una mano firme y decidida la cámara de La Fuente, que es lo que está pasando en este momento, redireccionando hacia lo que considera importante, sus queridos compañeros. La decisión de incluir este momento en la película condensa el enfoque de La Fuente, una apertura a los acontecimientos, una cámara guiada por curiosidad, el afecto, el entusiasmo y lo inesperado. Películas anteriores como 15 días en la playa, El paseo o Noches de otoño insisten en este gesto de habitar la playa. Su mirada amateur y amorosa no es ingenua. De La Fuente sabe que allí sucede mucho. Por eso insiste y permanece en la intensidad de todo lo que existe y lo filma en su despliegue constante. Este modo de involucrarse encuentra resonancia en la reconceptualización del sublime de Zielinska, a la cual llego leyendo a nuestra querida colega Paula Fleisner y su estética de lo ínfimo. Zielinska va más allá de las nociones tradicionales de grandeza, proponiendo una búsqueda estética de la sombra en lo cotidiano, en los espacios minúsculos de la vida diaria. Esta experiencia del asombro sostiene lo que ella denomina, Zielinska, el encuentro amoroso, planteando como un paradigma para la ética del sublime femenino. Como sugiere Zielinska, el amor se crea y recrea en numerosas visitas a las casas de los amantes y la habitabilidad sostenida de la playa por parte de La Fuente concreta esta recreación. Sumergida en una perspectiva local, en lugar de mantener un yo distante que observa un paisaje desde lejos,
De la Fuente, con su cámara en trípode, en mano o mientras nada, se despliegue de manera paciente y amorosa con lo que filma. Permanece atenta a lo que aún no ocurrió, pero está por suceder. Se permite ser atraída por las partículas del ser. Les presta atención, se afina o sintoniza con sus existencias, acercándose a la particularidad del existir como oyente de sus historias, no como conquistadora. El cine de la Fuente ejemplifica como una práctica menor y amateur, desestabiliza tradiciones de dominio sobre la naturaleza y sobre las producciones cinematográficas mismas. La mirada porosa y afectiva que cultiva es central para una ética feminista posthumanista que valora la apertura y la reciprocidad con agencias humanas y más que humanas. Lo que estamos viendo ahora en la pantalla es la película Nadando en San Clemente, que ofrece una suave condensación de la atención continua con la materialidad del aire y del agua. Filmada enteramente con una GoPro atada a la muñeca de la cineasta, es un film de 25 minutos que acompaña de la Fuente en 2 de sus sesiones de natación en diferentes días en San Clemente del Tuyú. En otros ejemplos del cine denominado poshumano, la GoPro suele ocupar un lugar central como dispositivo de captura intensiva. En el trabajo de la Fuente, en cambio, la GoPro cumple otra función. No se despliega como gesto grandilocuente de multiplicación de cámaras para mapear un evento desde todos los ángulos, sino como una cámara llevada de la mano para el encuentro con el mar. La cámara no busca capturar o poseer, es más bien un cine de mano abierta que toca en el mismo movimiento que se ofrece en el gesto de tocar. Una dirección hace el otro, que implica también exponerse. Y acá sigo a Derrida y a Nancy en su teorización sobre el toque. No hay cualquier intención o un esfuerzo para mantener la cámara vertical en su posición convencional o estabilizar la línea del horizonte. Perspectivas y ángulos ajenos al punto de referencia de la mirada humana son elementos estéticos fundamentales de la película. El sonido es enteramente ambiente. El agua golpeando la cámara, la respiración de la Fuente, las brazadas que a veces sobrepasan todo lo demás. La cámara, entre la superficie y la inmersión, se mueve rítmicamente y se convierte en un espacio para la inscripción de una voz líquida, de un lenguaje siempre en fuga y transmutación. En la segunda sesión de natación, la neblina da lugar a imágenes más claras, donde el contraste entre blanco y negro se intensifica, y es el sonido el que a menudo indica lo que ocurre. El sol se refleja intensamente en el agua, generando destellos de particular belleza, mientras la cámara registra flashes de luz y agua que producen una sensación de sublime inadvertido. Luego, sincrónicamente, nos sumergimos y emergemos en movimientos circulares que generan mareo, náusea, falta de aire. La desorientación se vuelve visceral debido a la rotación constante. Pero más que un extravío, lo que aparece es, y me gustaría insistir, una transorientación, un modo de ubicarse desde un cuerpo ya mezclado con el agua y el aire, donde la orientación no vuelve a estabilizarse, sino que permanece móvil, compartida y en continuo hacerse. Y para concluir, a través de una atención constante a lo elemental, las películas que abordé desestabilizan nuestras coordenadas perceptivas y producen desorientaciones que reconfiguran espacio, tiempo y relación. Al desorientar, abren un territorio, otro, donde se vuelven pensables y sensibles vínculos íntimos con existentes más que humanos. Eso es lo que llamé acá transorientación, ubicarse desde un cuerpo ya mezclado con aire y agua, donde la orientación no se estabiliza, sino que se mantiene en movimiento y se comparte y constituye con otros cuerpos y elementos. En este contexto, el encuentro amoroso y amateur aparece como un gesto ético y estético a la vez. Estas prácticas menores, pacientes, afectivas, desafían tradiciones de dominio o conquista, situando lo humano dentro de texturas materiales como niebla, marea, peces o viento, y sostienen una proximidad sin apropiación. A eso me gustaría llamar intimidades inhumanas, un régimen de atención singular, no instrumental y a pequeña escala, hacia las materialidades del aire y agua,
que descentra el afecto de lo humano como medida de lo que importa y lo redistribuye en una constelación compartida de existencias. Gracias por la atención y paciencia a todos estos cambios de imágenes y sonidos. Gracias, Salud. Gracias. Bueno, vamos a continuar entonces. A continuación, vamos a escuchar la siguiente ponencia titulada, de un segundito, La Tierra y la Lengua, indagaciones materialistas entre la geología y la geografía, por Franca Macchioni y Gabriela Milone. Franca Macchioni es licenciada y doctora en Letras por la Universidad Nacional de Córdoba, investigadora asistente de CONICET y profesora asistente de la Cátedra de Hermenéutica. Codirige el proyecto de investigación con subsidio PIB-CONICET, Ficciones teóricas, indagaciones sobre el método de la crítica desde el despuntar de la imaginación en la teoría contemporánea. Por su parte, Gabriela Milone es licenciada y doctora en Letras también por la Universidad Nacional de Córdoba, investigadora independiente de CONICET y profesora adjunta de la Cátedra de Hermenéutica. Dirige el proyecto de investigación con subsidio PIB-CONICET, Ficciones teóricas, indagaciones sobre el método y la crítica desde el despuntar de la imaginación en la teoría contemporánea. Muchas gracias, Franca y Gabriela. Les paso la palabra. Bienvenidos. Gracias. Vos, Gaby, estás mutada. Bueno, nada, agradecerles mucho la invitación, Guada, Noé, y la posibilidad, y el resto del equipo, y la posibilidad también de hacerlo bimodal, porque ya el año pasado yo me quedé con muchas ganas de ir, y tampoco hubiera podido estar presencial, así que bueno, millones de gracias, y buenísimo que compartimos también la mesa con Salo, porque este es un trabajo que, de hecho, ella auspició con la invitación a participar de un dossier, y bueno, lo escribimos juntas con Gaby. Vamos a contarle un poquito ahora en la lectura, así que, bueno, no sé, Gaby, si vos querés decir algo, y si no, arrancamos. Gracias, gracias. Tiene un epígrafe, comienza así: en cuanto al lenguaje, ya no se sabe muy bien qué hacer con él, y es de Deleuze y Guattari, de 1000 mesetas. Hace un tiempo, nuestro trabajo sigue la línea de la ficción teórica en la pregunta sostenida por los cruces de la imaginación con los nuevos materialismos. Frente a lo que se ha diagnosticado como un distanciamiento del giro lingüístico en la escena actual de la teoría, que abiertamente discute o bien su modo de comprender el lenguaje o bien el postulado de la mediación lingüística en tanto tal, observamos que el lenguaje aparece asediado por una necesidad de cuestionar su clausura, su excesivo humanismo y la relación cuanto menos compleja de las palabras y su afuera. Allí entonces, desde hace un tiempo nos preguntamos, ¿desde qué postulados de lenguaje y de signos sería posible sondear ese deseo de no distancia entre lo humano y lo no humano, el lenguaje y el mundo, las palabras y las cosas, o los signos y la materia, que vemos insistir en diversas zonas de la teoría contemporánea? Para nosotras, que trabajamos en literatura, es decir, con textos, el desafío parece extremarse. Allí donde no sería posible ni deseable asumir sin más un abandono del giro lingüístico, tampoco quisiéramos hacer oídos sordos a las urgencias por pensar que insisten en la escena amplia de la teoría y la crítica actual en torno a los diversos materialismos, los cuales nos instan a imaginar modos de reformular nuestras preguntas. En el marco de estas indagaciones, el año pasado elaboramos un artículo que continuó esta problematización en la pregunta específica por la articulación material entre la lengua y la tierra. Escribimos este trabajo respondiendo a la invitación de un dossier de una revista anglosajona, específicamente orientado a problematizar la emergencia de imaginarios geológicos y de geoestéticas o geopoéticas en escrituras artísticas, teóricas y críticas de América Latina. Sin embargo, lo que comenzó siendo una indagación teórica en torno a los vínculos materiales del lenguaje y la tierra, mediante una reflexión que recuperó los aportes de los nuevos materialismos contemporáneos, acabó por reconducirnos a una reflexión materialista, esta vez en sentido clásico,
en torno a los modos de producción, circulación y recepción de bienes académicos y económicos. El artículo, escrito en español, con compromiso de nuestra parte de traducción al inglés, ya que la revista no publica en otra lengua, recibió 3 referatos en lo que predominó no solo una suerte de exigencia bibliográfica, esa clásica marca de las lecturas que faltan, sino también de un mayor anclaje en América Latina, ya que nuestro trabajo, tal como podrá escucharse a continuación, no procedía por ejemplos de textos literarios o materiales estéticos latinoamericanos, sino por una discusión situada en la recepción y traducción de teorías y agendas de investigación sobre el tema. Dada la convocatoria del dossier, nuestras indagaciones buscaban, en cambio, tácticas de orientación en el enorme mapa de la producción teórica y crítica de saberes, fundamentalmente para no caer en la esencialización de América Latina como tema u objeto de estudio, o mucho peor, en el borramiento de determinadas condiciones de producción. Siguiendo a Nelly Richard, que acababa de visitarnos en Córdoba para recibir su honoris causa, insistimos en la necesidad de una flexión metacrítica que someta a vigilancia cada una de estas intersecciones de discurso, en especial cuando la apuesta es por un saber situado que lucha por no desconocer su ubicación en tiempo real. Para nosotras, una universidad de provincia al interior de Argentina. Tomamos muy en serio la lectura situada en aquí América Latina, al decir de Ludmer, desde la recepción crítica de las agendas que nos bajan literalmente, agendas donde las búsquedas suelen quedar entramadas en gestos de cosificación, América Latina como objeto de estudio, en reproducción de dicotomías jerarquizadoras, regionalismos, universalismos, y en contradicciones flagrantes, producción de saber en lengua extranjera, por ejemplo. Hicimos nuestra la preocupación de Nelly Richard, cuando problematiza la existencia de un discurso sobre América Latina que generalmente omite la singularidad constitutiva de los procesos de enunciación formulados desde América Latina. Así, desde este compromiso, apostamos por una torsión teórica del problema de las geoestéticas, asumiendo las tradiciones, traducciones y traiciones de las teorías heredadas. Una torsión teórica que asume en su propia lengua traducida el tono de las teorías de las que se nutre. Aquí nos situamos y situamos nuestras pasiones teóricas. Aclarar, como se nos pidió, lo latinoamericano de nuestra indagación supuso cuanto menos desconocer la localización misma de nuestra enunciación, como así también una suerte de obligación a demostrar la autoctonía, diciendo lo que se espera deberíamos decir, incluso cuando esto atenta contra el propio pensamiento. Fue por esta razón que nuestra respuesta a los referatos buscó reclamar el derecho a la mezcla, al pastiche. Si esto no es América Latina, quizás, tal vez, no lo sabemos. Para que el texto fuera finalmente publicado, primero debió ser traducido con asistencia de inteligencias humanas y no humanas varias. Como no pudimos ni quisimos abonar el monto estipulado por la revista para que el texto fuera de acceso abierto, porque el monto era equivalente a 2,5 sueldos de un cargo de investigación en SIC con ICET, el mismo continúa siendo de acceso restringido, razón por la cual ni siquiera nosotras mismas pudimos acceder a su versión final desde la revista. Como es evidente, esta escena de extractivismos varios dejó expuesta no solo la asimetría y desigualdad de las condiciones materiales de producción académica, sino también las relaciones y redes de colaboración entre investigadores que nos enviaron nuestros textos con sus suscripciones y nos mostraron que pese a todo, lo latinoamericano habita en ese tejido de colaboraciones, por no decir también de pirateos. ¿Está muy bien? ¿Se escucha bien? Sí, Franquita, perfecto. Sí, Fran, se escucha bien. Listo. En lo que sigue entonces quisiéramos compartirles parte de lo realizado en ese recorrido teórico. Comenzaremos a trabajar en un campo de nociones, quizás por momentos solapadas, entre geografía, geología y geoescrituras. Incluso por momentos quizás parezca que estemos simplificando los rasgos singulares que se darían entre nociones y campos de acción afines, aunque divergentes, como lo son la geoescritura y la geopoética. No quisiéramos aplanar ni borrar las líneas de fuerza teórico-críticas y performáticas que se anudan en esas zonas de reflexión,
donde las puestas en crisis de los territorios con sus identidades, sus delimitaciones, sus costumbres, sus lenguas, conllevan una larga discusión. El campo de aplicación de las geopoéticas, lo sabemos, es amplio. Las diversas definiciones de tierra y territorio desde las que se trabajan dan cuenta de las diferencias geopolíticas propias de las teorías desde las que se enuncian. Ya sea en indagaciones individuales, como las de Jens Andermann, Cristina Rivera Garza, Luz Orne, ya sea en trabajos colectivos, como los coordinados por Kanji, Castro o Herber, podemos encontrar una multiplicidad de abordajes en esta zona de discusión. De acuerdo a diversas cartografías teóricas y materiales estéticos, vemos emerger en estas intervenciones formas diversas de trabajar la tierra y el territorio, sea desde lo geopoético, sea desde lo geológico. En ambos casos, presenciamos insistencias políticas, filosóficas, estéticas y éticas en un vasto campo de disputa, a saber, zonas de contingencias, fronteras porosas, mapas en tensión, extensiones devastadas, límites difusos. Ya sea que se entiendan las escrituras geopoéticas como modos de organizar y localizar diversas concepciones de mundo, ya sea que se conciban las escrituras geológicas como formas de explorar los estratos significantes, en general podemos observar que se celebra el espesor de la tierra y las interacciones entre los diversos seres que la habitan, pero también se interna en la violencia de las tierras capturadas por intentos de vaciamientos y dominaciones varios. Habría que mencionar también los múltiples abordajes de las relaciones entre estética y territorio desarrollados al interior del amplio marco analítico de la ecocrítica, en el que insiste la pregunta por cómo pensar la relación entre cultura y medio ambiente, por qué políticas de representación de la naturaleza movilizan diversas producciones estéticas y por el modo como las mismas pueden o no otorgar herramientas prácticas para el fomento de una conciencia ecológica capaz de resistir a los múltiples modos de explotación económica, racial, de género, etc. En esta línea cabe destacar el trabajo de Gisela Jeffes en su intento por sopesar la pertinencia de estas herramientas de producción angloamericana para el contexto latinoamericano, contexto que en sus términos demandaría una actualización epistémica que combine, al menos, ecocrítica con biocrítica para dar cuenta de los fenómenos que exceden al aparato teórico proveniente de la Academia norteamericana e inglesa. Dicho esto, la apuesta singular de nuestro trabajo radicó en explorar los vínculos entre el lenguaje y la tierra desde estas preguntas específicas. ¿Puede el lenguaje decir la tierra? ¿Puede la tierra ser un lenguaje? Para hacerlo, optamos por dos figuras, la de la literalidad para analizar la tierra de la lengua y la de la patografía para explorar la lengua de la tierra. Convocamos para ello un concierto de voces e ideas provenientes de teorías en apariencias disímiles para hacer de esa disimilitud su apuesta mayor, una torsión teórica para un pensar situado que asuma sus diferencias, sus tradiciones y sus traducciones. Así entonces, hilos, trazas, fallas, huecos, pliegues, relieves, líneas, curvas, planicies, profundidades, superficies, repeticiones, diferencias, estabilidades, variaciones. ¿La tierra se parece a la lengua? ¿La lengua se parece a la tierra? ¿Qué operaciones heurísticas realizamos cuando establecemos una semejanza, una sincronía, una simetría? ¿Qué se gana y qué se pierde cuando asociamos elementos, cuando vinculamos cosas, cuando ensamblamos heterogeneidades? ¿Estamos dispuestos a asumir la parte que nos toca, digamos, voluntad, intención, responsabilidad, en el juego de las metáforas, vale decir, de las figuras de las que nos valemos para pensar y para actuar? Si decimos que la Tierra habla, en una acepción tan literal como figurada de geología, ¿decimos acaso con Patrice Maniglier que la Tierra está estructurada como un lenguaje? Es decir, que debemos aprender a pensarla como enseñan los signos lingüísticos, esto es, como una totalidad equívoca, cuya variabilidad intrínseca solo podría ser abordada como un asunto de traducción, como lo son nuestras lenguas, así como también lo es el capital. O si decimos que la Tierra escribe, en una acepción tan literal cuanto figurada de geografía,
Asumimos, en cambio, como sugiriera Pardo, que la geografía es escritura de la tierra y que hablar de una escritura de la tierra significa que la tierra misma, ella, escribe y describe deslenguada su lengua. E incluso, ¿qué protocolos de lectura activamos frente a esa geografía que suponemos responde a una geología que demanda nuestra atención? ¿Dónde ubicamos ese acto y su potencia? ¿En geo, la tierra, en grafía, la escritura o en logía, el lenguaje? Pareciera que rehabilitamos así, por una vía inesperada, la ya vieja pregunta por quién escribe o por quién se toma la tierra y por quién se toma el hombre, estaríamos tentadas de decir de nuevo con Deleuze y Guattari, aunque pareciera también que ya velamos al autor con todas sus prepotencias, que ya pudimos transitar largo tiempo por el desierto de lo real, que siempre estamos en pleno ejercicio de subir y bajar las olas de los sucesivos giros de las teorías, visual, afectivo, geológico, material, espacial y un largo etcétera. Pero hay un giro, quizás el que inaugura la línea del movimiento ondular, que parece insistir. Un giro al que las teorías de las humanidades rindieron culto y que hoy, por una suerte de consenso general, pareciera haberse abandonado. El giro lingüístico, resaca de la ola que fue, nos sigue interpelando a nosotras que estudiamos literatura, que trabajamos con textos, que pensamos las escrituras en su materialidad y su potencia. A nosotras se nos activa la pregunta por los signos del lenguaje y sus vinculaciones cada vez que nos enfrentamos a operaciones de metaforización y de literalidad. Y si bien en el contexto actual pareciera que ya no habría que remitir al lenguaje para resolver los problemas de la filosofía, sí nos queda la pregunta por cuál es el lugar que ocupa el lenguaje en el concierto de la vitalidad material a la que asistimos, en ese geoafecto del que nos hablaba Bennett como una posición teórica, que nace del compromiso metodológico de evitar el antropocentrismo y el biocentrismo. Pero aún más, si sumamos la desconfianza de las teorías actuales en el lenguaje como medio adecuado para decir la materia, dado su narcisismo antropocéntrico, según una expresión que vemos reaparecer en varias reflexiones, ¿podrá entonces el lenguaje y sus signos escribir, decir, nombrar la tierra? Estamos ante una suerte de fe ciega en el lenguaje que ahora, aunque inadecuado como medio, olvidado ya de sus fuerzas desactivadoras de los problemas de antaño, ha vuelto a poder decir. O antes bien, y como sospechamos, estamos ante un cierto retorno de las semejanzas, esto es, ante una suerte de planicie del lenguaje donde las palabras dicen las cosas, y entonces la tierra puede escribir, o sea, la geo se vuelve grafía, logía y viceversa. ¿Qué se gana y qué se pierde en esa suerte de aplanamiento que parece hacer coincidir escritura con grafía toda vez que se ensayan modos de imaginar una raíz común que apela a un grado mínimo compartido, huella, inscripción, traza, marca sobre un soporte? Y en la actual escena teórica del desmoronamiento de los dualismos entre naturaleza y cultura, representación y realidad, humano y no humano, ¿qué puede querer decir ahora que las palabras dicen la tierra? O lo que sería lo mismo, que la tierra habla, que tiene un logos. En este punto estamos, como Deleuze y Guattari, cuando afirman que no sabemos muy bien por dónde andamos. Hay tantas cosas en juego en estas réplicas, tantas distinciones que no cesan de proliferar, tantos arreglos de cuentas, pues la epistemología no es inocente. Bueno, hasta ahí. Yo sigo un poquito más con la pregunta específica por la relación entonces entre estas dos partículas mínimas que estamos tratando de pensar, entre geo y grafía o entre geología. Y decimos, si pensamos estos dos elementos, estas dos partículas, como la gramática nos dicta, vale decir como un prefijo y un sufijo, geografía, nos saldremos de la lógica que indica que hay algo fijo a lo que los demás elementos se adosan en una sucesión plana. Pero podemos pensar una palabra de otra manera, por caso, en la espesura de sus miles de años de historia no lineal, como diría de Landa, permitiendo que la materia de la lengua nos abra sus múltiples capas sígnicas. Entonces podemos habitar esa tierra con la dosis justa de imaginación,
con las manos moldeando las figuras que otorgan otros modos de reflexionar sobre la ríspida relación entre las palabras y las cosas, o la escritura y la tierra. Si convenimos que, según el diagnóstico actual, como venimos diciendo, habría un consenso en el distanciamiento de la teoría respecto del giro lingüístico, también estamos habilitadas a postular que hay dos mínimas partículas del lenguaje que podrían hoy ser vías privilegiadas para pensar. Geo y grafía se muestran en su doble valor, como pliegues, o sea, como prefijos y sufijos que se suman y forman parte del volumen significante de la lengua, y también como superficies, como líneas, que se ensamblan sin jerarquía y habilitan zonas imaginarias donde la tierra y la lengua se abren a múltiples compostajes. Insistamos, ¿puede el lenguaje decir la tierra? ¿Puede la tierra ser un lenguaje? ¿Puede la geo volverse grafía y la grafía ser una geo? En este vaivén insiste, velado o no, en grado mínimo o en grado máximo, la estructura del como si, vale decir, el resorte clave del funcionamiento heurístico y predicativo de las similitudes, las simetrías, los isomorfismos. Las figuras retóricas que se asocian a esta línea serían, en grado mínimo del como si, la comparación, en grado máximo la metáfora, entre la tierra y la escritura. ¿Cómo funciona la estructura del como si? Si cuando decimos geoescritura decimos escritura de la tierra sin más, creemos que ahí queda trunca la posibilidad de pensar críticamente nuestros vocabularios, porque en principio adheriríamos del todo al consenso que busca la pacificación de los reenvíos continuos al lenguaje. Así como no creemos obtusamente que el lenguaje tenga que ser el lugar exclusivo donde solucionar los problemas, tampoco pensamos que su abandono sea un modo de resolverlos. Apostamos, en cambio, por mantener la atención continua a nuestros problemas desde una ética mínima que sabe que, como pedía Stenger, las cosas deben seguir chirriando, deben seguir dándonos que pensar. Entonces, buscamos transitar las preguntas sin negar ni afirmar que haya algo así como una lengua de la tierra en relación diametralmente opuesta a una tierra de la lengua. Quisiéramos, para ello, proponer figuras que nos permitan pensar ambas cosas, ambos caminos a la vez. Por medio de una figura como la literalidad, postular una idea de la tierra de la lengua. Y por medio de la figura como la patografía, pensar una idea de la lengua de la tierra. Si la tierra y la lengua comparten estructura, tal como afirmaba Maniglier, si con las partículas de geo y grafía podemos abrir una pregunta que las aloje en su doble valencia de pliegue y superficie, es porque es posible para nosotras pensar por figuras. Proponemos continuar entonces con la propuesta de armar un arco tensionado entre literalidad y patografía para explorar el movimiento de intervención y experimentación con los signos en lo que Foucault llamaba la prosa del mundo. Por un lado, en la literalidad observamos una suerte de grado cero del lenguaje, ahí donde los signos se desplazan, aunque nunca sin variación, por una geografía entendida como planicie, donde se reduciría al mínimo la estructura del como si. En su lado opuesto, observamos la patografía en una ampliación del campo del lenguaje, ahí donde la estructura del como si afirma la acción de los signos en variaciones incalculables. Geografía, la tierra de la lengua, así parece emerger la literalidad, una manera de decir que muchas veces aparece bajo la forma del adverbio de modo, literalmente, que responde a una búsqueda específica, la de poner en práctica un tipo de enunciación que se pretende al ras de las significaciones en lo que nosotras decimos la tierra de la lengua. Que entre tierra y lengua pueda establecerse un mínimo de la estructura del como si, indica una posibilidad o acaso un deseo, una zona donde la distancia entre los signos y la materia se reduciría a un grado cero. Así como con la figura de la literalidad se abre una experimentación con la lengua, al oponerse a lo figurado, y acumula múltiples problemas relacionados a las posibilidades enunciativas. No obstante, en la escena actual de la teoría, el adverbio literalmente reaparece con insistencia y lo hace, creemos, como un posible indicio, por no decir un síntoma,
de las ambigüedades respecto a los posicionamientos ante el giro lingüístico. Con la literalidad podemos decir que el lenguaje no está completamente abandonado como medio para tratar las preguntas urgentes, sino que se lo reconsidera, acaso oblicuamente, de manera positiva en su cercanía a la grafía, o más aún a la letra, esto es, etimológicamente, literal. Las indagaciones de Zurabishvili sobre la insistencia de Deleuze en la literalidad resultan esclarecedoras para nosotras, en la medida en que aclara que para el filósofo nunca la literalidad hará referencia a un sentido que se suponga previo o supuestamente más cercano a la cosa, a otro figurado, entendido como una duplicación del sentido literal. La literalidad refiere más bien a un singular protocolo, incluso a un método específico de lectura de signos, que activa una reconfiguración enunciativa en contraposición a lo que se considera una relativa contaminación figurativa de las palabras. En este sentido, quisiéramos experimentar con esa idea de literalidad de la geografía al decir la tierra de la lengua, así como Deleuze junto a Guattari afirmaban que el cerebro es una hierba, por ejemplo. Se trata de un cambio en una práctica del lenguaje, una pragmática de la literalidad. Si las palabras hacen brillar las cosas, decía Zurabishvili, es porque el uso de los signos, en la línea que los ubica al ras de la letra, o de la tierra, conduce a tratar las palabras más por sus afectos que por sus significaciones. Según Zurabishvili, por medio de la activación de este protocolo, el pensamiento se abre a una pragmática del sentido donde decir que el cerebro es una hierba cuestiona de lleno la contaminación metafórica existente en los modos sedimentados de pensar, esos que nos compelen a creer que debemos siempre suponer el como si entre un elemento y otro. Aún así, estamos ante la tierra de la lengua. Hay que entrar por el medio, solapando a la conciencia algunas nociones para mantener la complejidad a la que nos enfrenta la literalidad, simple solo en apariencia. En Kafka, por ejemplo, por una literatura menor, Deleuze y Guattari nos enseñaban que el lenguaje es una desterritorialización de la boca, destinada antes que nada a los alimentos, su territorialidad primitiva. Una boca que habla es una tierra en devenir, un territorio desterritorializado, un hueco que, hecho para la deglución de alimentos, entra en ayuno, ese vacío por el cual la lengua se abre al habla. La lengua de la boca que habla es territorio marcado por líneas de desterritorialización y de reterritorialización, ayuno y sentido para uno y para otro. La literalidad nos ubica entonces al ras de la tierra de la lengua. Pero para recorrer aún entonces el tránsito de la tierra de la lengua de la tierra, convocamos la otra figura en el máximo del como si, en la patografía, como figura que habilita otro campo de experimentación con la relación entre geo y grafía en el movimiento que se insinúa de la tierra a la inscripción y de esta a la escritura, como si despuntara otra manera de medir esa proximidad a la letra, menos por la vía de lo literal que por la vía de la superficialidad, y otro modo singular de leer las infinitas posibilidades de interpretación que este embrollo entre signo y materia habilita, toda vez que se asemeja la letra al grafo y la escritura al dibujo. Toda geografía es escritura de la tierra, dice Pardo, indicando con ello una zona de contacto entre tierra, escritura y lenguaje que convoca la imaginación material y plástica de la lengua y de la tierra para hacer de ella un principio catalizador de semejanzas. Porque es por esta vía de la analogía superficial que Pardo apuesta por reducir la distancia entre la lengua y el espacio, la letra y el paisaje, la escritura y la huella, como si, en el campo ampliado de esta geografía patográfica, todo paisaje fuera expresión escrita de la lengua de la tierra. Sin embargo, frente a esta lengua inconmensurable con el lenguaje humano que, sin embargo, escribe el paisaje en letras desconocidas, persiste la pregunta por sus protocolos de legibilidad. Es preciso, sugiere Pardo, abandonar el giro lingüístico y adoptar, en cambio, un giro espacial capaz de abrir el lenguaje a su exterior. Se tratará de comprender la lengua como espacio, como una superficie material extensa, donde leer las marcas solidificadas de la historia, humana y no humana, concebir los discursos como espacio y hacer geografía del lenguaje, dice Pardo.
Pero sobre todo, dirá, se tratará de insistir en la reversibilidad de la comparación. Dice, la idea de concebir el lenguaje como espacio se complementa enseguida con la idea de concebir el espacio como lenguaje. La apuesta parece ser entonces la de postular la lengua como espacio y a la inversa, concebir el espacio como una lengua y especular así con la posibilidad de que la Tierra misma se hubiese formado un lenguaje, solo análogo al nuestro por ser el suyo también extenso, material y plástico. Sin embargo, sin otra medida común entre la lengua de la Tierra y la nuestra, en las escalas inconmensurables y extemporáneas que prefiguran sus tiempos insondables, insiste la I, ese pliegue que aún indica una conjunción disyuntiva entre ambas. Allí entonces, en ese doble sensible que se abre entre una lengua y otra, se hace lugar la imaginación cuya tarea, dice Pardo, comienza justamente en ese punto, cuando ya se conocen todos los elementos para ubicarse en un tiempo extralingüístico que aún no se posee la otra lengua, la lengua de la Tierra. Así, de la lengua de la Tierra de la lengua a la lengua de la Tierra, entre la literalidad y la patografía, insiste, creemos, la imaginación catalizadora de similitudes que experimenta con esas dos partículas, la geografía y la geología, en el deseo de aplanar la distancia entre la lengua y la materia, ya sea reduciendo sus diferencias o ya sea ampliando sus características. Gracias, chicas. Nos pasamos un poquito, perdón. Bueno. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Ahí, no. Abrimos en este momento a... Se escucha muy bajito, Santi. Me parece que Yo sos no vos el que está escucho hablando. nada, Ah, ahí estamos. Ahí va, perfecto. Gracias, gracias Gaby, gracias Franca y gracias Salomé previamente por compartir sus trabajos. A continuación abrimos preguntas aquí en el panel o sea virtual. Pueden hacer sus consultas por el chat y las leemos. Bueno, yo puedo comenzar. A mí me gustaron mucho las presentaciones, sobre todo en relación a algo que me parece que las unifica y que me llamó la atención, y que tiene que ver con la idea de orientación, ¿no? O sea, bueno, obviamente en la de Salo aparecía como fuertemente la idea de desorientación y de qué significa una otra orientación, ¿no? Ella decía algo así como una orientación difractada, ¿no? O algo así. Y a la vez las chicas también planteaban la idea de, bueno, de pensar a partir, digamos, de esa especie de madeja, que es una madeja también geográfica, geopolítica, ¿no? De qué significa intervenir académicamente, etcétera, también pensar técnicas de orientación, ¿no? Entonces, me parecía como, quería preguntarles un poco cómo pensaban esa relación entre la idea de orientación y la idea de método que están planteando, que en realidad es como, bueno, la idea como más clásica de cómo pensar la idea de método es pensar algo del orden de la orientación, y entonces cómo sería, de alguna manera, ese método vinculado con una orientación difractada, ¿no? O esa idea que traía Salo, y también un poco esa orientación pensando en esta especie bueno, esta idea que para mí está buenísima de pensar la reversibilidad entre lengua y espacio, ¿no? Decir, bueno, en realidad el espacio es como un lenguaje, el lenguaje es como una tierra, ¿no? Y pensar a partir de ahí también esa especie de orientación, ¿no? Vinculada también con la lógica espacial. No tienen nada. Dale. Tienen nada para decir. Vamos, hablemos. Pasa que no nos podemos mirar, o sea, nos miramos en la pantalla, es raro. Si no, yo ya estaría codeando de la Franca, dale, decimos algo. No, está bueno, está buenísimo esta
Ay, mientras leía yo decía, por Dios, ¿qué es esto que quisimos decir? Pero gracias, Guada, porque me parece que lo que quisimos decir es algo que vos estabas diciendo de una manera muy buena, ¿no? Como así, esa pregunta que, bueno, que un poco queríamos exponer en el principio del trabajo, un poco contarles cómo había sido el derrotero, digamos así, de este texto, un poco porque tiene que ver con eso, creo, ¿no? Como esa, sí, no sé, esa especie de pozo de aire, vamos a decir, en la que muchas veces estamos, cuando eso, ¿no? Como leemos rápido o estamos ahí como intentando orientarnos en la desorientación, o cuando también la orientación parece muy rápidamente, ¿no? Como hay muchísimos diagnósticos, como todo el mundo está orientado, decís, ¿cómo lo hicieron tan rápido? ¿No? Entonces, esa necesidad de que la orientación sea no tanto una obligación así como orientación teórica, quiero decir, crítica, cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer, cómo insistimos en esto, cómo algunas preguntas vuelven o no vuelven, ¿no? Como esa pregunta que tiene que ver con cómo leer, que es el método, digamos, cómo leer, cómo preguntarnos sin hacer rápidos diagnósticos, sin sacar rápido conclusiones. Eso es algo que no sé, por ahí estamos como muy compelidos a tener que hacerlo, ¿no? Como, bueno, rápidamente diga qué es lo que usted entiende por esto, ¿no? Yo no lo sé muy bien, pero me parece que una forma de que el método no sea un método, sino una pregunta digamos, ¿no? Que el método sea una pregunta metódica por el método, más bien, me parece que tiene que ver con eso, con poner en discusión siempre la cuestión de cuáles son las tácticas que estamos usando para orientarnos o desorientarnos, incluso cuando eso, como lo hace Salo, incluso cuando eso está tematizado, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que, nada, a mí me gustaría que, no sé, como pensar en que si hay algo de esa pregunta por el método que se haga presente cada vez que nos la hagamos, es la pausa, no como una temporalidad que no esté tan atravesada por cierta urgencia de lo por pensar, aunque sabemos cuáles son las urgencias, pero que el modo en que lo hagamos quizá no sea con diagnósticos tan rápidos, o con esa urgencia de diagnosticar tan rápidamente, que es lo que por ahí a mí me pasa que veo mucho, digamos, y a lo que reacciono, quizá de una manera un poco moderna, contemporánea, la reacción, digamos, ¿no? Pero bueno, eso en relación a la orientación, digamos, y desorientación como temática y como método, digamos, como modo y como pregunta, me parece que es bien interesante hacérnoslo con preguntas viejas y con preguntas nuevas, o reactualizando esas preguntas, que es un poco lo que con la Frankie queríamos hacer, digamos, como cuando veíamos este problema del retorno de las semejanzas, por decirlo de alguna manera, entre los signos y la materia, y bueno, esto es una pregunta también de las palabras y las cosas. ¿Cómo hacer que esa pregunta siga traccionando, ¿no? Para orientarnos también hacia atrás, digamos, en los mapas que traemos, digamos, para, en todo caso, retrasar esos mapas teóricos. Algo así. A mí, sí, solo para agregar algo que también me parece súper interesante, bueno, la cuestión de la espacialidad también como lo situado, ¿no? No solo del modo de preguntarse, pero la cuestión de la producción situada de conocimiento, ¿no? La espacialidad también en esta dimensión y la orientación desde donde hablamos, las preguntas que hacemos, pero también esa cuestión de la localización, ¿no? Que, por ejemplo, a mí se me viene poniendo muy en evidencia, y ahora hasta presentando el español se me empieza a escapar. Hay algo de este estar situado que empieza por preguntas que son una afectación de un territorio en específico y de un modo de vivir y de una vida incorporada que después se va alejando de esas afectaciones, y la pregunta por el situado del diálogo, cómo es este diálogo ahora con estas imágenes, con estas producciones, desde un territorio ya más alejado, y al mismo tiempo situado desde la afirmación de lo político, ¿no?
Sí, rechazar un poco el regionalismo, pero al mismo tiempo, donde hablo, no se habla de Latinoamérica. Entonces, decirlo y pensar junto a estas imágenes producidas en Latinoamérica, también trae y resitúa esta producción hasta acá. Entonces, también este desplazamiento también me parece, no sé, a mí se me aparece como importante pensar y se me plantea constantemente. Sí, está buenísimo. Yo no me había quedado con eso, Guada, que vos marcas, pero me parece re lindo porque me re gustó esa idea de transorientación, Salo, que bueno, que vos lo decías, ¿no? Como sería una reorientación con el entorno, pero no solidificable, que no llevaría a establecer. Y un poco me conectaba también con la discusión bueno, que tenían en la mesa anterior, ¿no? Como que estamos en este brete que todo es bastante desorientador a nivel teórico y a nivel práctico y a nivel político, y cómo me gusta esa idea de protocolo, ¿no? Cómo mantener ciertos protocolos que no nos obliguen a optar entre alternativas un poco infernales, más clásicas a las que estábamos acostumbrados, ¿no? Como, no sé, digo, denuncia o, no sé, como estas cosas que están ahí chirriando, porque ninguna nos convence del todo, o ni metáfora ni literalidad, digamos, que eso que también era algo que creo que un poco nos hicieron ver los evaluadores o nos llevaron a afirmar que eso que se veía como un solapamiento de categorías, como chicas elijan, ¿no? O sea, no puede estar todo acá, tienen que elegir digamos, elegir una vía y sostener ahí en que, bueno, no, por el momento no, o aunque sea, ¿qué pasa si probamos? Que si probamos que la potencia de ambas en sus fricciones y bueno, y aunque sea verlo ahí, o sea, me parece que hay algo del desconcierto que puede ser potente en este momento, apostando por eso, por una transorientación, digamos, por una orientación que no sea ni sorda, ni ciega, ni sin tacto hacia los entornos por los que está intentando pensar, pero bueno, que tampoco apure rápido o sea, y que sea un método en ese sentido, ¿no? Como, bueno, un camino haciéndose más que una metodología, o sea, más que aspirar a una metodología o un post, digamos, sí, la fundación de un nuevo giro, que nos orientamos así, ahora hacemos esto y estamos tranquilos, tranquilas, qué sé yo, eso, pero me re gustó la intervención porque aclarar, por ahí eso, está bueno siempre la escucha o leer con otros que, bueno, ilumina cosas que son difíciles de ver para nosotras mismas. Tenemos una pregunta de Juliana en el chat. ¿La podemos ver? Y la leo en voz alta. No, Juli, levantaste la mano. Vos desmuteate y habla. Ah, perfecto. Bueno, hola a todas, todes. Un placer escucharlas, a Salomé, a Gabriela, a Franca. Por Avatares de la Vida conocí el trabajo de Franca y de Gabriela, que me parece alucinante y creo que queda muchísimo para seguir pensando. Por momentos, no sé, como no podías ir, tampoco, también porque la literatura y las discusiones en torno a la lengua las siento con cierta distancia, pero ustedes la acercan de una manera muy afectiva y bueno, también agradecerles por eso, igual también a Salomé. Me quedé pensando en esta cuestión del método y fue una pregunta que me surgió con la presentación de Salomé en torno a la noción de experimentación, pero también después, digamos, esa noción reapareció en el texto de Franca y de Gabriela, ¿no? Con la idea de la experimentación con la lengua. Y creo que hay algo de la experimentación que tiene que ver ciertamente con el método, con los modos, con las orientaciones, con las decisiones, con los protocolos. Entonces quería preguntarles cómo creen ustedes que se puede declinar en cada uno de sus trabajos esa noción de experimentación. Bueno, en el caso de Salomé,
pienso que hay toda una línea como de pensar los géneros del film. No sé muy bien cómo sería eso para la discusión sobre la lengua, ¿no? Se habla, tú decías, ¿no? De películas experimentales y pensaba, ¿qué significa eso, no? Hay toda una tradición que lo vincula a la vanguardia, pero también hay cosas que tienen que ver con un tanteo, ¿no? Con unos protocolos de acción muy específicos. Entonces, bueno, eso, la pregunta por la experimentación y cómo eso también supone un desafío a los modos de percepción, a la transformación de la sensibilidad de la que venimos discutiendo desde la primera mesa. Muchas gracias. Dale, Salo, métele. No, en el caso del cine experimental es eso, como género, ¿no? Pero, por ejemplo, la película Pataki, no sé si la directora la nombraría como cine experimental, aunque trabaje con el documentario, el género híbrido y por lo tanto experimenta con las formas instituidas, ¿no? Y el experimental aparece mucho como contraposición a otras formas establecidas y solidificadas y cristalizadas de hacer, ¿no? Entonces tiene más que ver con lo experimental como una fuga sería la verdad, ¿no? Una fuga desde a lo solidificado y también como prueba, no solo indistinguiendo de alguna manera la forma del contenido, ¿no? Y lo experimental pasa por la prueba completamente mezclada de estas dos dimensiones y experimentar con la materialidad en sí del cine, no solo con aquello que se filma, cómo se filma. Viene en ese sentido un poco lo experimental, aún todavía muy como rechazo de una forma solidificada de hacer y instituida. Después podría tener otras derivaciones, y ahora voy a pasar en la segunda parte de la pregunta, que sería como por ejemplo, producir teoría, que expresión tan fea desde ya, pero como experimentar teóricamente desde la escritura, del pensamiento, de la investigación. Pero en el cine sería un poco esta, así de una forma muy abreviada. ¿Quieren seguir ustedes? Y ya retomo también. Franco, ¿verdad? Sí, de una. Gracias, Juli, por la pregunta y por la lectura del trabajo en otras circunstancias. Claro, literal, siguiendo con la palabrita, la palabra experimentación aparece citada vía Zuravishvili, que yo no sé si se dice bien así como lo estoy diciendo yo, el apellido de este estudioso de Deleuze. Para nosotras, o al menos como lo citamos de manera así, digamos, a la letra, literal, viene de una cita de Zuravishvili sobre Deleuze, donde dice que la literalidad sería entonces un protocolo de experimentación de lectura, ¿no? Más allá de la propuesta de pensar en un sentido literal o en un sentido figurado, Deleuze entonces habría dicho, yo voy a leer literalmente, eso es una decisión, digamos, experimental de lectura, que pone en escena un protocolo determinado, y el ejemplo que usa Zuravishvili, que viene de 1000 mesetas, es el cerebro es una hierba, no es como si, digamos, ¿no? Esa estructura, el idea, el como si, más bien aquí no estaría el idea, sino que estaría de plano rechazada. Entonces, ¿qué implicaría eso a la hora de leer o a la hora de experimentar una determinada lectura de signos, una determinada construcción textual o no, textual o material, digamos? ¿Y cuáles entonces serían las implicancias o las consecuencias teórico-metodológicas de ese modo de leer o, dicho de otro modo, de esa manera de experimentar con los signos? Eso es algo que a nosotras nos interesó mucho cuando nos acercó, digamos, este texto que no ha sido traducido hace mucho tiempo, de Zuravishvili, que se llama la literalidad de otros textos.
Nos interesó mucho porque, bueno, con Franca las dos trabajamos en la misma cátedra donde enseñamos, bueno, no sé, damos a leer algunos textos de Deleuze, y bueno, y Guattari, y trabajamos la cuestión de la interpretación y los signos, bla. Entonces, estamos siempre preguntándonos, bueno, eso, ¿no? Como el campo de acción y el campo de experimentación propio de un trabajo textual, porque trabajamos con literatura, trabajamos en letras, en fin, en donde empiezan a entrar bueno, donde se nos empieza a aparecer la necesidad, digamos así, de poner en juego otros modos de experimentar con la lectura. Entonces, en ese sentido, digamos, la experimentación tiene esos niveles, como una categoría, digamos así, teórico-crítica de este autor, leyendo Deleuze, pero también como una necesidad, un pedido, no sé, algo que nos pasa a todos nosotros, a nosotras, no solamente en nuestras investigaciones, en nuestras lecturas, sino también en nuestros trabajos de formación de recursos humanos, por decirlo también horrible, como esta palabra lo indica, pero también en cómo enseñamos o cómo acompañamos determinadas lecturas de otras personas sobre otros textos y así. Entonces, como esa idea de experimentación para nosotras en ese cruce entre vamos a decir, entre el lenguaje y la materia, lo estoy diciendo mal, pero permítanmelo decirlo así, tiene entonces estos niveles, como un nivel como categorial, conceptual, de lectura de determinadas teorías, pero también como una necesidad de empezar a probar modos de leer que no sean necesariamente, o sea, que sean reflexivos a la hora, reflexivos quiero decir, no sé muy bien qué quiero decir con reflexivos, pero que pongan en escena sus propias preguntas de lectura, ¿no? Como que transparenten, por usar esa palabra también fea, el modo en cómo se está eligiendo leer. Entonces, en ese sentido, experimentación es una palabra que nosotros mucho no usamos, sino que traemos citado por Zurevishvili, pero que en tal caso haría referencia a esos, digamos, a esas distintas prácticas teórico-críticas, investigativas, no sé muy bien si me estoy explicando. Pero en todo caso, Franca me ayuda, si querés. No, sí, eso me parece también que en nosotras, en particular en este trabajo, engancha con la idea de figura o con cierta forma, desde como recuperamos la idea de figura de Barthes, ¿no? Como un acomodo del cristalino, digamos, como una forma de lente, de protocolo de lectura, digamos así. Y entonces, bueno, nos sirvió como para insistir en como un campo de exploración, ¿no? Como experimentar a partir de estos protocolos de lectura distintos, que podrían ser la literalidad y la patografía, qué campos, digamos, qué lecturas se habilitan desde esas figuras y qué materiales estéticos y teóricos podríamos recorrer, porque bueno, esto es algo que veníamos trabajando ya con la Gaby en otros trabajos y acá insistimos desde la cuestión de la tierra, pero que bueno, se nos han vuelto dos figuras que son también dos protocolos experimentales de lecturas o de formas de leer, digo, la literalidad y la patografía, que nos han permitido pensar distintas apuestas teóricas y estéticas que estamos viendo y bueno, y ver ahí cuáles son las preguntas que por ahí no aparecen de manera explícita, pero que nosotras nos podemos hacer desde, bueno, desde formaciones, eso que vos decías, bueno, no sé bien en qué lugar de la literatura, pero quizás es, digamos, en nuestro lugar de formación básico, digamos, que siempre estudiamos filosofía, estudiamos y enseñamos filosofía de la lectura o, no sé, teoría de la lectura, en fin. Entonces, desde esas preguntas, ¿qué preguntas podrían iluminarse desde estos dos protocolos y qué experimentaciones estéticas y teóricas habilita cada una de esas figuras? Algo así, diría. Y que en ese sentido lo que vos decías algo recién, ¿no? Cómo experimentar teórica y críticamente, digamos, frente a algunos, sí, como, no sé cómo se dice, corpus, o ¿no? Materiales de trabajo, ¿no? En ese sentido también, creo que retomando lo último que vos dijiste, algo me parece que sí, que creo que nosotras estaríamos de acuerdo con eso, ¿no? Como la experimentación también como una experiencia teórico-crítica, digamos. Sí. Sí, de pensar desde del propio campo y más allá de él, pero por ejemplo con el cine, pensar desde de la visualidad, ¿no? Más allá de la economía narrativa, experimentar en ese sentido, pensar con sus
sus características más singulares, ¿no? Con el ritmo, la luz, no sé, el experimento es también lo que decía antes, ¿no? De jugar con sobre lo que se filma y cómo se filma con las propiedades de la cámara, con la historia de los minerales que componen esa cámara, no sé, como seguir un flujo de configuraciones, ¿no? La experiencia sería también seguir tal vez algunas líneas que se abren con determinados elementos y volver a ellos, pero en ese sentido, ¿no? De ir más allá en el cine especial, lo que es muy interesante también poner en diálogo con la literatura, porque sería moverse más allá de la narrativa, más y las formas de decir económicas, ¿no? Y trabajar desde sus elementos más visuales. No sé si es una pregunta o es una apreciación. Creo que ya lo hablamos alguna vez, pero sigo con el mismo. Es pasada que fue en otro lugar. Fue en este Santi, te escuchamos bajito. Habla fuerte, Santi, te escuchamos bajito. Ah, ¿me escuchan bajito? A ver. Sí. ¿Ahí me escuchan mejor? Ahí está, perfecto. Ahí va. Para que pone algo ahí, por cierto. Ahí lo tengo. Bueno, la pregunta era para Gaby Franca, respecto a esta idea de la lengua de la tierra, si pensaban, digamos, de qué manera pensaban esta relación entre lengua y lenguaje, digamos, qué salto se da, ¿no? O qué gradaciones habría entre la lengua y el lenguaje, porque ustedes comenzaron como haciendo una reivindicación, un poco implícita, pero el giro lingüístico, como diciendo, bueno, hay una persistencia de esos problemas, algo que ahí que demandaría seguirse pensado. Entonces, un poco lo que me preguntaba es, digamos, de qué manera pensar esta lengua de la tierra y quizás a partir de la noción de índice, sobre todo índice genuino, ¿no? Esos índices, esos signos que su representación presentan un objeto de manera compulsiva, ¿no? Donde no hay como posibilidad de confundir acerca de qué es eso que el índice señala. Entonces, me pareció interesante porque parece que es una especie de signo que no remite a un significado que está por detrás, sino que tiene como una capacidad de señalar un objeto, un estado del mundo, una determinada, no sé, una determinada acción. Entonces me preguntaba si se puede pensar la lengua de la tierra como una especie de archivo, como una especie de registro absolutamente inconsistente, porque sería como de muchísimas lenguas distintas, que no puedes reducirse digamos, a una lógica unívoca, entonces sería difícil pensar precisamente como un lenguaje, pero sí como una lengua, y por lo tanto sería como un lenguaje imposible de producir abstracciones, sino simplemente de señalar, ¿no? Entonces, siempre esta cuestión como de ver lenguaje en todos lados para mí es como un poco paranoico, ¿no? Porque es como todo me habla, todo me dice, todo me está como generando, ¿no? Como te pegó mal algo, entonces estás como leyendo mensajes. Estás en un mal viaje. Claro, porque es un poco mal viaje leer mensajes en todas las cosas todo el tiempo. Entonces, la pregunta sería si es posible pensar, digamos, el signo indiciario y sobre todo el índice genuino, que es ese que remite de manera compulsiva e indubitable a un objeto y una opción. Y, digamos, esta lengua de la tierra, con un lenguaje que opera de una manera distinta, porque precisamente no permite producir abstracciones, pero sí tiene una capacidad increíble de señalar singularidades absolutas, ¿no? Lo único que puede señalar es algo absolutamente singular, irrepetible, un determinado estado de las cosas que no vuelve a... Entonces es como un superarchivo, ¿no? Pero un archivo legible en un punto, ¿no? Pero que con sus signos
con sus índices presentes todo el tiempo. Nada, esa era la apreciación. Bueno, ¿tenés la respuesta, Santi? Es una pregunta que contiene su respuesta. Sí, es posible. Es posible pensar como, creo que está buenísima tu propuesta y bueno, y habría que la desarrollemos. A ver hasta dónde podemos discutirlo, podemos pensarlo. Yo creo que nosotras estamos como en otra, no sé si en otra línea. No, pasa que también este es un trabajo que viene de otro, ¿viste? Entonces como que todo se empieza como a empastar, se hace como una especie de bola de nieve, en donde sí, quizá veníamos pensando o discutiendo distintas nociones de signo, y en ese sentido sí trabajamos con la cuestión del índice y tal. Pero en este caso, la diferencia entre lengua y lenguaje está buena para hacerla, es una diferencia que creo que nos podría llevar, no sé, otros tantísimos años más, de unos cuantos doctorados más, ¿no? Para tratar de resolverla. Si partimos de la propuesta que vos haces para distinguirla como en esta distinción, en donde entonces sí esos signos indiciarios formarían una lengua y no un lenguaje, o solo podríamos leerlo como lengua, y si en tal caso eso podría pensarse en algo así como una idea, creo todavía abstracta, o al menos no definida, de una idea de tierra, y entonces ahí sí podríamos presuponer entonces una categoría para leerla como la del archivo. Bueno, si hacemos todo eso, y si te seguí, creo que estaría buenísimo que lo desarrollemos, y en el próximo Ecología Crítica nos sentamos a discutirlo. En nuestro caso específicamente el problema de también quizá, ¿quieren que nos riamos? No, bueno, no, entonces la próxima pregunto de nuevo, Gaby. Así. No, pero hagamos una pregunta, porque me parece que vos lo que estás haciendo es una propuesta, y eso está buenísimo para que lo tensionemos, porque entonces en ese caso estaría bueno que también nosotras podamos aclarar un poco más desde dónde pensamos ese cruce entre lengua y tierra, ¿no? Que viene específicamente para jugar entre esas, para llegar a un grado un poco infantil, si se quiere, de la partición entre geología y geografía, para pensar a jugar, digamos, cuáles son las presuposiciones teórico-críticas que estaban al interior de esas reflexiones que estábamos leyendo, como geopoéticas, como geoestéticas, y qué es lo que se dejaba ahí de lado respecto de la pregunta por esa partícula mínima de lengua, y cómo se estaba presuponiendo o no una lengua hacia otra lengua. Entonces, ese punto es casi como un jueguito, digamos, obsesivo, de decir, bueno, que acá estamos trabajando con estas palabritas, y estas palabritas que ¿por qué las estamos presuponiendo de determinada manera? ¿Hasta dónde podemos tensionar entonces esas presuposiciones semánticas, voy a decir, me da miedo usar esta palabra, pero hasta dónde podemos, ¿no?, como tensionar esas presuposiciones entonces semánticas, de esas nociones que presuponen categorías de trabajo crítico, cuando ahí hay todavía algo que darnos que pensar, creemos nosotras, en términos de, no de reivindicación de giro lingüístico necesariamente, pero sí, al menos no de su rápido aplazamiento, ¿no? Como si no nos subamos tan rápido, digamos, a la próxima ola, sino todavía, ¿viste?, dejamos de surfear la anterior, ¿no? Como una cosa así. Y puede sonar conserva, bueno, qué sé yo, estamos en Córdoba también, hagan todas las presuposiciones que quieran, pero hay algo ahí interesante como nos parece, no sé, porque nosotros trabajamos, viste, como con eso, con poemas, con novelas, con literatura, entonces como que de repente ese campo de trabajo en el que estamos situadas se vuelve rápidamente otra cosa, ¿no? Cuando aún todavía no terminamos quizá de pensar, o al menos de decidir que no vamos a pensar más nuestros materiales estéticos como lengua / lenguaje. No sé, qué sé yo, algo así. Igual me re gusta tu propuesta, Santi.
No, no te estoy bardeando, por favor, creo que quedó como bardeo, pero no. Okay. Hola, Frankie, ¿quieres decir algo? No, yo iba a decir, Santi, que no nos conocemos, pero que yo también yo personalmente, entré mucho en la fascinación de me parece que hay cierta cuestión teórica medio actual, que es, bueno, resolvamos el problema, no sé si resolvamos, pero sí optemos, ¿no? Entre, por un lado, el signo lingüístico, como el signo lingüístico del símbolo versus, no, bueno, hay que volver a Peirce, ¿no? Como que hay cierta semiótica que sería con la cual, a partir del índice, sería un poco más fácil pensar digamos, una semiótica de lo terrestre, de lo vivo, de lo no vivo, en fin, de lo no humano, como si ahí se solucionara un problema. Para tal caso, para mí, el libro de Kohn, Cómo piensan los bosques, fue muy iluminador. O sea, yo lo leí y dije, sí, tiene toda la razón, ya está. O sea, pero después cuando uno entra, en principio, el índice también es una noción muy inestable, porque casi que cualquier símbolo puede llegar a ser un índice y viceversa. Y por otro lado, leyéndolo a Maniglier, que viene del palo contrario, porque es un saussuriano feroz, diciendo, bueno, si hay algo que explican los signos lingüísticos, digamos, el lenguaje, es que es un archivo de singularidades absolutas, ¿no? Es la variación continua, entonces que todo se presta a una traducibilidad sin freno, ¿no? Como que hay ahí, que en tal caso, digamos, que los dos me parece que si uno quisiera, podrían ayudar a responder qué lugar ocupa la prosa del mundo, digamos, si el mundo habla, cómo habla, con qué lenguajes, los dos desde lugares contrarios, digamos, desde ideas de signos, no contrarias porque no existe, pero bueno, digamos, podés decir desde el índice o desde el signo lingüístico, los habilitarían a pensar algo que en principio es un sí, pero inestable, digamos, ¿no? Pero totalmente inestable, totalmente abierto a la interpretación o, sí, bueno, eso, a una orientación desorientada, o no lo sé, pero, no sé, para mí está bueno, o sea, para mí es una pregunta. ¿Qué vamos a entender por lenguaje? Y para ello, ¿qué vamos a entender por signo? Cuando queremos acercarnos a esta pregunta por la relación entre el lenguaje humano y el lenguaje no humano, y no es tan fácil de responder por una oposición, no sé, semiótica-semiología, digamos, ¿no? Como que me parece que hay algo ahí que el problema insiste, o por lo menos para mí, y que eso es lo más fascinante, digamos, no sé, algo así. ¿No? ¿Tenías una pregunta? La mano levantada. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, hola Pau. Bueno, qué lindo escucharla siempre, chicas, en verdad. Feliz, muchas gracias. Quería hacer dos preguntas, un poco para contribuir con la idea de desorientación. No lo tengo tan claro, pero no quiero perder la oportunidad de preguntarles, digamos. Por un lado, les quiero preguntar a las chicas, también para contribuir un poco como o subirme a la idea esa de juego infantil, o sea, que tómenlo así. Por un lado, por la relación entre literalidad y síntoma, que apareció en un momento cuando leía a Gaby, y después, algo que sí, ahí sí es más lúdico, es si piensan que quizás esa idea del como no podría jugar con el como sí, ¿no? Pensando, obviamente, una cosa muy pasada de moda que no tiene nada que ver, por esa idea medieval de que la comparación no es pura identidad o semejanza, sino una tensión del concepto con otro, y la idea de tensión la trajo Gaby mucho recién y la trae en el texto, pero el cómo no, según esa idea de Agamben, es una tensión de un concepto consigo mismo. Entonces pienso, no sé, se me ocurre que quizás combinar ese como sí con el que ustedes están jugando, con un como no que ponga en tensión el propio concepto antes de ponerlo en tensión con el otro, no sé, un juego nuevo podría aparecer. Algo así, pregunta. Y después a Salo, que obviamente me interpela, no sé si es que estoy psicótica y todo me hace signo,
o que realmente me interpeló mucho lo que decías. Y quería preguntarte un poco sobre la relación entre esa desorientación perceptiva y los sentimientos estéticos. Vos, bueno, traes a Zilinska y a lo sublime femenino, pero bueno, casi que tu última propuesta de intimidad inhumana es como una especie de codificación de un posible sentimiento estético dentro de, ¿no? Que no es nada más desorientación perceptiva, sino que hay algo que está bien, no es la conformidad afín, pero sí hay sí, una relación perceptivo, afectivo, emocional con el entorno que podría quizás ser un sentimiento, yo le llamo estético, pero podría ser también el sentimiento de, no sé, Whitehead, pongamos, no sé. Algo así, no sé si son preguntas muy bien formuladas, pero son cosas que les quiero preguntar si les parece que puede ser. Perdón, chicas, antes de que contesten estas grandes preguntas de Pau, estamos reatrasados con el tiempo de esta sesión porque fue culpa nuestra que empezamos tarde, así que bueno, van a tener como poquito tiempo para responder, seguro que la conversación puede seguir, pero así no nos seguimos retrasando con las mesas siguientes, perdón. ¿Y entonces cuánto tiempo tenemos? Como 2 minutitos, ¿sería? Sí, contesten ahora, pero les avisaba eso, ¿no? Ok. Bueno, Pau, no sé si escuchaste, pero yo te nombré, así que tú, no sé si tu sensación estaba diciendo, no sé si esta es manía de perseguición o algo así, que hay mucho también de tu lectura acá en diálogo con Zilinska, ¿no? Y la estética, tu estética de lo ínfimo, que yo no adopto. Y lo prefiero llamar estética de lo íntimo porque yo lo venía trabajando así desde las intimidades inhumanas, que puede ser que se relacione de alguna manera con el sublime, yo no lo pienso así, pero nace en diálogo con la teorización de Medusa y de Schwarzbach, y por lo tanto muy relacionada con la cuestión de la estética, ¿no? Y que la muerte de Medusa no sería, o el decapitar de la Medusa, como cuenta el mito, por Perseo, no sería el cine ahí un escudo reflector, sino difractor, que permitiría no solo mantener a la distancia el horror y el terror, sino que sostener una proximidad, ¿no? Y una cercanía. Entonces la intimidad inhumana aparece en esa relación como no instrumental, de una cercanía y de una empatía que, aunque, como decía Guada a la mañana, puede mantener una cierta distancia, por otro lado aparece como una empatía con lo mineral, lo que perturba un poco las categorías estéticas tal como estamos acostumbradas, y por lo tanto sí, es un gesto en dirección a una estética de la intimidad inhumana o de un sublime, de una intimidad inhumana tal vez, también por esa vía. No sé si contesté, pero bueno, entre el tiempo y que acá ya son las 8 y yo estoy quemadísima, espero haber dicho algo que haga sentido, pero bueno. Salome, te queremos ver con la copa de vino. Ya es tarde. Qué bonito. Che, yo no sé, Frankie, si vos tenés algo para responder a la. Me parece hermoso. Está buenísimo, creo que vamos a seguir por ahí. Como con sí, el cómo pero no. no, para mí es como Sí. es como un resorte heurístico así agambeniano y que no lo hemos pensado, pero que sí, me parece que podría ser una forma hermosa de insistir en la atención, porque realmente es difícil, o sea, siempre una, digamos, o al menos yo apuesto teóricamente por la atención, pero siempre obviamente quiero abrazar la afirmación. Como que se me va. Está bueno, nada, en ese sentido me parece que está buenísimo lo que traes, Paulo. Lo anoté así, con un corazoncito hermoso, signos de interrogación, y seguiremos. Sí, Gracias. sobre todo porque propone una idea de juego, ¿no? Porque, nada, como así es como la estructura esa que nos enseñan en retórica, digamos, bueno, así funcionan las comparaciones, y bueno, y ponerla entonces a jugar con su negación está buenísimo. Así que gracias a todos por la escucha también, amigas queridas, ahí, Noé, Guada. Muchas gracias, Salo, hermoso compartir esta mesa con vos Gracias, qué también. lindo. Hermosas. Gracias.
Besos. Muchas gracias. Terminamos aquí. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Blanca. Gracias. Muchas Dale. gracias, Salomé. Bueno, Gracias. Nos vemos. ahora Nos vemos, continuamos Ariel. con